bienvenidos a un nuevo podcast de LTA, los tíos de la ciudad. Mi nombre es Ever Pérez y me acompaña Bárbara Pérez, Hola. Gabriela Padilla Hola. y Cata Navarrete. Hola. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cultura oriental. Acompañado todo esto con un baile de la Gaby. Bueno, Baile de felicidad. Baile de felicidad, felicidad. ok. Gaby, ¿qué es la cultura oriental? De verdad me queréis preguntar eso, de Sí. verdad yo voy a estar hablando todo el rato de eso, pero no sé que no En podría. resumidas cuentas. En Yo resumen, no podría, la cultura oriental es la cosa más maravillosa del mundo, en resumidas cuentas, de verdad es maravilloso. No podría definírtelo. Es una experiencia religiosa. ahora, los que no sabemos vamos a empezar a nombrar cosas de la cultura oriental. Catalina, ¿qué sabes de la cultura oriental? Comida china, sushi, Comida coreana, K-pop, no sé qué más. Bárbara. El anime. También, me encanta. sí. De nuevo, la comida, sí, pero obviamente la versión, por así decirlo, occidental, que es la que comemos nosotros. Claro. Las diferencias que hay en algunos aspectos culturales y demás. Que bailan bien. Sí. Los grupos de K-pop bailan muy bien. Y son muchos. Y que su piel es perfecta. Y juegan LOL. No, yo encuentro que es como... ¿Y ustedes cómo reciben la cultura oriental? Está como híbrido entre cultura oriental y cultura occidental. Eh, Gaby. Yo el híbrido lo rechazo mucho porque encuentro que vivir las culturas como totalmente distintas, yo creo que hay que vivirlas como se debe. Porque, por ejemplo, cuando he ido a comer, por ejemplo, comida japonesa, yo siempre como que le mato todas las pasiones a todos como, eso no es sushi de verdad. Y es como Bueno, es lo mismo que exista el sushi con pollo, por ejemplo. Es como... sushi con palta, o sea, qué aberración más grande. Si la palta es netamente Latina. americana. Bueno, en Europa también la usan para el sushi y es como... Y de hecho, cuando estuve con gente japonesa estaban como... No. Entonces, siempre, rotundo. siempre te decían como si quieres comer comida de verdad, ven a mi residencia, ven a mi departamento y te cocino, porque acá ni siquiera tienen los buenos productos. O netamente no existen, porque hay cosas que, por ejemplo, yo nunca he visto, no sé, Naruto, pero el Naruto de verdad, no el anime. Nunca he visto acá en Chile que lo vendan. Siempre es como viene como metido en el maruchan, así, sale como todo plástico, eso, pero nunca lo he visto de verdad. Entonces, no, o no existen o son de mala calidad. Igual sucede que esto como cultura oriental me está pegando bastante fuerte en algunas personas. Por ejemplo, La Gaby. la Gaby, que realmente como que se lo toman bastante en serio y como que viven por ejemplo, en Chile, pensando que están en Corea del Sur o Japón o todas estas culturas extrañas. Pero también hay como dos márgenes. Está esta cultura oriental, Corea del Sur, Japón, China, pero también tenemos esta cultura oriental, Singapur, Tailandia y esta como... Medio Oriente también. no sé, Medio Oriente. Bueno, que es una cultura que no es considerada como tal la cultura oriental. Es impresionante cómo la gente es capaz de separarla, como lo que Sí. es China, Corea del Sur y Japón, con Tailandia. O sea, como que hasta que tú no los tienes al lado y dices como, oh, vaya. Están en el mismo Están en el continente. mismo lugar. De hecho, como que te demoras nada yendo en avión de un lado a otro, más o menos. Y como que ahí recién te pega que también pertenecen a una cultura oriental. También comen cosas muy parecidas, ya que nos estábamos yendo por el aspecto de la comida, por ejemplo. Claro. Tienen culturas muy parecidas, gobiernos muy parecidos. Y como que uno no lo asocia porque para uno la cultura oriental pasa a ser algo completamente kawaii O en verdad como chino. o chino o completamente rechazado, porque también están estos dos extremos de gente que están muy in love de la cultura oriental, como la Gaby, y hay gente que la rechaza completamente y que de todo culpa a los chinos, siendo que los chinos no son punto uno los únicos y punto dos no tienen la culpa de todos tus problemas. No. Pero también está estos fanáticos de la cultura oriental modo indio también. Como que hacen yoga y Claro, meditan, como cosas Tipo budista. budista, y claro. luego se hacen veganos. Pero es interesante. Mi tío es así y de verdad es como muy interesante ese estilo de vida. Y es muy relajante, ¿verdad? Como que siempre antes de dormir, no sé, la meditación o que la comida vegetariana, cuestiones así, igual entretenido. Es que es entretenido, pero encuentro que igual es complicado como cambiar el tema de las culturas. Claro. ¿Cachai? Como estar viviendo en Chile con una cultura netamente occidental, que después vamos a hablar de eso, y después traer esta cultura oriental de India o de China, dependiendo
como de tus gustos acá a Chile. Nuevamente, eso yo creo que se trata por cómo es Chile en general, porque en lugares más grandes o con mayor aceptación no es tan raro. O sea, Yo en verdad encuentro que está bien, ¿no? Sí, Si tú te sí. sentís más identificado con algo que no es de tu país, Sí. puedes tomar. no, también hay que pensar en De la, hecho- en la gente que vive acá, que viene de allá, por ejemplo, con la que hemos ido a comer comida coreana y los que tienden son gente coreana. Entonces, que vamos a esperar que ellos renuncien completamente a su cultura porque se vienen a vivir para acá, Claro. siendo que la cultura chilena es muy distinta a Sí. su cultura. No, y lo que yo también quería decir es como que no tiene nada de malo como traer las cosas buenas de allá, porque allá, por ejemplo, la gente que vivimos como el día a día un poco el tema de la cultura oriental, hola, yo por lo menos en mi caso admiro muchas cosas de la cultura oriental, como por ejemplo el respeto a los mayores o cosas por Sí. el estilo, o sea, El respeto en general. el respeto en general, en verdad, es muy marcado en esos lugares y no tiene nada de malo traerlo acá, o sea, nos falta, o sea, yo encuentro que si hay cosas que queríamos imitar de ellos, sería como ese tipo de aspecto, porque acá de verdad nos falta mucho, de verdad es impresionante, o sea, desde el punto de que hay gente que, por ejemplo, no sé, veía a un abuelito pasar en una micro y ni siquiera lo miráis para darle el asiento, es una cosa totalmente distinta, donde tú en Corea hay como... En el metro hay como un asiento que tiene una lucecita para las embarazadas. O sea, si tú no estás embarazado, te sentás como que la cuestión es como, oh, estás sentado en el asiento para la embarazada. O sea, que tienen que llevárselo. Shit, total. Sí, entonces como que igual, a ver, volviendo acá, creo que de nuevo nos estamos yendo a hablar de lo que es como esta cultura oriental, China, Corea y Japón. Claro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en Tailandia. En Tailandia, por ejemplo, yo iba a comentar lo limpio que es, por ejemplo, en Corea o en Japón, que son gente muy limpia. Como que ellos no botan basura en cualquier parte, o son gente muy respetuosa con los semáforos, no cruzan si es que el semáforo está en rojo, algo que acá tú Todos no los cruzas días. si está en verde. Más o menos. Pero después me acordé que, claro, la cultura oriental nuevamente no envuelve solo a estos países, Claro. también hay que pensar, por ejemplo, en Tailandia, donde la situación de higiene O el no Tíbet, es la mejor, cosas. o el Tíbet, o partes de la India. Entonces, como que hay que ver... Es un contraste Es súper un grande. contraste, exacto. Es como un poco este contraste que se da en América en algunas zonas. O sea, pasas de un país que es considerado uno de los más desarrollados, como podría ser Estados Unidos, que es controversial, pero sí. Y después vas a zonas de México donde es como... ¿qué está pasando? Entonces también está eso. Creo que deberíamos mirar toda la cultura oriental en vez de enfocarnos Claro. en lo kawaii. Sí. Es que lo que pasa es que también lo mayoritario, porque obviamente... Sí, obviamente es muy complicado como enfocarse en cada país. Porque es No, una claro. cultura muy diversa. Por ejemplo, pasáis de Japón a Corea del Sur, después a Tailandia, después estáis a India, incluso hasta el mismo Corea del Norte. No, claro. ¿Cachai? Que Pero es como un a mundito lo que dentro de voy es Asia. que hay cosas que son generales, como lo que decía la Gaby, del respeto a los mayores y el respeto en general, normalmente. Sí. Pero hay otras cosas que como que son más de esta zona más llamativa, más que pega más. Entonces, como que igual Y- está eso. Igual yo encuentro que a lo mejor tiene un poco que ver con el tema, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, Tailandia, el Tíbet y todas esas cosas, se da más que nada por la religión. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los países como más, ¿cómo puedes decirlo? Más grandes, como, o los que suenan más, como decís tú, como Corea, Japón, China, igual es como notable un poco, o sea, es como asumible un poco la relación por el tema, por ejemplo, de la colonización de Japón en Corea. Muchas son cosas muy parecidas y casi iguales porque parecidas. fueron colonias. O China, que está prácticamente al lado y que siempre estuvo influyendo mucho desde la época de la dinastía Qing, si no me equivoco, que siempre estuvo influyendo demasiado en Corea o Joseon, como se llamaba antes. Siempre estuvo influyendo constantemente, entonces por eso son tan como homogéneos entre sí. Pero Eso no quiere pero decir que la eso gente no nos llegó- tenga que decir chinos a todos. Claro, eso Sí. no quiere decir, aunque es difícil, o sea, la verdad es que si uno se toma el tiempo de mirarlos como los rasgos, uno sí se da cuenta que son, Sí, son distintos. distintos. De verdad son distintos. O sea, por ejemplo, los japoneses yo los encuentro horribles, son horribles. De verdad son demasiado turcos horribles. Los chinos son un poco El más programa no definidos. comparte todas las opiniones de la Gaby. Claro, o sea, ¿cómo se llama? Cada persona se hace responsable de De sus palabras. de sus palabras, no, ¿cómo era? No demuestran como el pensamiento del canal, así. Bueno, pero ese es el punto, que son definibles los rasgos, en verdad se nota, pero uno tiene que tomarse el tiempo. Pero yo encuentro que es como algo, debe ser como lo mismo de la cultura oriental a la cultura occidental. ¿Cachai? Por ejemplo, mismo,
uno ve en las películas, dice United States of America. Y ellos son los americanos, ¿cachai? Y nosotros también somos americanos. Y también en el sector sur son varios de rasgos muy parecidos. Un poco morena, quizás hablando un poco más rápido. Entonces como que quizás también deben como tomarlo todo esto como un conjunto. Me pasó que yo viví por un tiempo fuera de Chile y tenía una amiga china y tenía otro amigo chileno, y mi amiga china al principio no nos como que decía ustedes son iguales, y nosotros decimos imposible que seamos iguales, somos personas distintas, pero para ella, como no estaba acostumbrada como a los rasgos occidentales, de verdad no encontraba iguales, sino como no. Lo mismo que pasa con los nombres. Yo con la gente que más me relacioné también cuando viví fuera de Chile eran con coreanos y una tailandesa y japoneses. Y punto uno, era imposible confundirlos entre ellos. O sea, los nombres en tailandés son terriblemente complicados. Sí, de hecho le teníamos un apodo porque no se podía. Y a los coreanos también porque sus nombres, uno nunca los decía bien, entonces preferíamos decir sí, uno lo intenta, de verdad. Los coreanos tienen una cosa muy como pegada, como la pronunciación. Y además eligen como su propio nombre occidental, entonces al final les decíamos por eso. Pero, por ejemplo, para ellos decir mi nombre era complicado. Nunca me dijeron Bárbara bien, entonces al final me decían Babs o como me decían mis profes, porque igual como no tiene Bárbara, la R no... Sí, pero debe costar. Como que el contraste siempre era fuerte entre nosotros, más que por los rasgos, y que también para ellos, por ejemplo, yo no me parecía a Alfonso, que era mi amigo mexicano, pero era porque me decían que no parecía latina. Entonces era como, ¿por qué? Es que porque tengo la piel clara y ese no es el estereotipo. Entonces, como que está eso, que ellos claramente también tienen sus estereotipos. O sea, es normal, por así decirlo. Pero igual está bien que, por ejemplo, así como nosotros, a nosotros no nos gusta que a Estados Unidos se le diga que son americanos solamente y dejen al resto todos los americanos. Porque somos más que... O sea, nosotros somos americanos también. A ellos tampoco les gusta que uno les diga chinos si son coreanos. Los chipres, obvio. Sí, por Argentina, no soy argentina, soy chilena. Exacto. Obvio. O sea, cuando uno habla y te dicen que si te preguntan si eres argentina porque el acento es parecido a oídos extranjeros. No. No. Igual encuentro que el tema de Estados Unidos con el tema de América, de que somos americanos, eso también es una cosa de ellos. Porque ellos se dicen nosotros somos americanos, somos América. Pero no es como tanto como de que en el extranjero nos vean como somos americanos, somos estadounidenses. Sí, es como una cosa de ellos. Pero al final como que igual se ve aceptado. O sea, si tú vas a otras partes, también te dicen Americans refiriéndose a los estadounidenses, no a ti como persona que pertenece al continente americano. Pero también hay contrastes en muchas otras cosas y uno se da cuenta. No sé si la Cata se habrá dado cuenta cuando conocí gente de la cultura oriental, que hasta la forma de vestir, aunque usaran las mismas marcas, siempre iba a ser distinta. Por ejemplo, las coreanas, yo lo había comentado una vez con ustedes, no usan ningún tipo de escote. Usan todas las poleras como bien arriba del cuello, pero usan minifaldas. Para ellas, vernos a nosotras con escotes es raro, porque la revolución femenina que ellas tuvieron era la minifalda. Igual, o sea, muy fuera de cultura, pero me imagino, ellas no tienen nada de gusto, entonces, ¿qué van a mostrar con el escote? Claro, pero lo que voy es con una cosa de que para nosotras es normal. Claro. Por ejemplo, yo no uso escote porque quiera andar mostrando, sino porque nuestras poleras vienen así y porque son bonitas. Pero para ellas como que eso era muy extraño. Entonces vernos a nosotras usar, por ejemplo, jeans, pero andar con un escote, para ellas era como... ¿Por qué? No. Y explicaban que era porque en su cultura eso no se usa. Bueno, ahora, Gaby, ¿cultura oriental o cultura occidental? Oriental, totalmente, lo amo. De verdad es como una cosa totalmente distinta y se valoran, valga la redundancia, se valoran los valores. Literalmente, o sea, se valora que una persona tenga honestidad, que sea trabajadora, o no sé, las cosas buenas se resaltan y se valoran, no como acá que a nadie le importa nada. Catalina. No puedo elegir. Para mí las culturas no hay ni una peor ni una mejor, sino que simplemente son diferentes. Puede que algunas cosas unas sean mejores y otras peores, pero no podría decir como no, esta, porque no sé qué. No. Bárbara. Eso mismo, o sea, encontré que cosas, por ejemplo, la animación, la cultura oriental es mucho mejor. Y en cierta música, pero las culturas son bonitas en todos los aspectos.
Y comentamos de que está esta cultura oriental con muchos matices y todo este tema, pero la cultura occidental pasa algo parecido. Según yo, sí pasa, porque tenemos como esta división de cultura occidental, tanto Estados Unidos y Europa, que visto desde por lo menos desde acá de Chile, son bastante parecidas, y tenemos esta cultura latinoamericana que es bastante distinta a la europea. Según yo, la cultura occidental es un poco más homogénea que la oriental, por el hecho de que casi todos como que tratamos de parecernos a Estados Unidos o Europa y dejamos un poco de lado nuestra cultura propia latina y no la aceptamos. De hecho, como eso lo vimos en el colegio, ¿verdad? Podría hablar como media hora de eso también, pero en el fondo no la tomamos tanto, o en verdad hay gente que definitivamente como que casi se avergüenza de su cultura latina y todo el rato como, quiero ser como Estados Unidos, quiero ser europeo, una cosa así. Yo ahí difiero. Creo que aunque eso pasa mucho en lo que es Sudamérica, las culturas centroamericanas no son tan así. Por ejemplo, uno de los grandes contrastes que yo he hablado con mis amigas mexicanas es que ellos no ven que Chile tenga una cultura propia. Pero tú sí ves que México tiene una cultura propia. Porque México no quiere parecerse a Estados Unidos. México tiene su cultura y la acepta. Y así también hay culturas pequeñas dentro de los países. Lo que pasa es que acá nos vamos a centrar en Chile, y Chile es un país que rechaza completamente su cultura y se cree europeo. Es que yo encuentro que un amigo me contó que igual lo encontré bastante razón, de que todas nuestras culturas nosotros como la adoptamos y la adaptamos al chileno, ¿cachai? Tenemos todas nuestras influencias musicales, influencias de vestimenta, por ejemplo en el sur, en el norte. Nosotros hemos traído extranjeros de distintas partes, pero lo hacemos chileno. Yo encuentro que esto de copiar y tratar de imitar, yo encuentro que ella es parte de la cultura chilena. Así es el chileno, encuentro. Sí. Y es como muy, Claro, muy pero- cierto lo que decía. Claro, pero por eso mismo se toma esta sensación de parte de nosotros de que de repente como que no tenemos cultura. A mí me ha pasado cuando estoy tratando de comparar y es como chuta, porque el chileno justamente quizás es parte de su cultura como copiar, pero aún así como que se pierde un poco como una esencia quizás. Se pierden los orígenes en el fondo, porque en comparación, por ejemplo, con la cultura oriental, ellos siempre tienen presente como de dónde vienen, su espiritualidad, todas esas cosas, y nosotros no, nosotros, o sea, no nos acordamos nunca de dónde venimos, somos en el ahora todo el rato. Y yo creo que eso también tiene que ver con ciertos países, porque no todos son así. Claro. Perú también tiene su cultura bien arraigada, por ejemplo. Sí, pero yo encuentro que Perú es un híbrido bastante raro, Sí. porque uno va, ¿cachai? Y depende del lugar donde vayas, cómo está metida la cultura inca. Claro, pero está. Ese es el punto. Pero no es Pues yo creo que en ciertas partes de Chile sí está la cultura No, como claro. originaria. Entonces. No, pues sí, en todas partes siempre va a haber una excepción, pues, y acá también hay gente que rescata la cultura mapuche, la Sí, cultura de obvio. los pueblos originarios, pero si En hablamos general. en general, no se nota. Sí, y dos cosas. No me dejaste terminar lo de Perú. Lo que pasa de que yo encuentro que este tema de los pueblos originarios peruanos está como igual un poco chacreado por un tema comercial, ¿cachai? Entonces Como ir al es culto, ir a- es todo un tema como comercial de que Machu Es Picchu que es- le sacan partido sacan el al tema provecho. turístico, Claro. porque la gente en el fondo va a Perú porque el tema de los incas es una cosa totalmente turística. Claro, sí. Le sacan el provecho totalmente. Y también pasa en el norte, en el Pucará de Quitor, por ejemplo. Y otra cosa, igual esto de como sentirse como pueblo originario, me tocó una experiencia bastante entretenida en el censo, porque dentro de una pregunta decía, ¿con qué pueblo originario te sientes relacionado? Y varias gente me dijo que se sentía mapuche por un tema de orígenes. ¿Cachai? No, decía no, como no dejaba de lado decir, no, yo sé que no pertenezco a ninguno. Decía como, pero si nosotros venimos de la Araucana, ya ponme mapuche. Y entonces... La cara de la Bárbara es como de, ¡ay, la gente! No, me voy a poner dura, así que prefiero no opinar. Pero encuentro que eso es una inconsecuencia, pero ya. Pero sí es como un tema de decisión y No, claro, pero... Voy a omitir mis comentarios. O sea, es que en el La fondo- Gaby está pensando algo parecido, yo no sé. O sea, lo que pasa es que, o sea, no voy a decir todo lo que pienso, pero lo que sí sé es que encuentro que si uno, o sea, uno se puede sentir como ya, nosotros somos la mezcla de la sangre araucana, qué sé yo, pero uno no es, ya no es, somos híbridos, ya no es como,
yo soy mapuche, yo soy aymara, yo soy no sé qué. No, tenemos una mezcla, pero ya no somos. O sea, Pero sí, la pregunta era como con cuál te sientes como identificado, no necesariamente Claro, a cuál pues. perteneces. Pero también es yo encuentro que aquí pasa en gran parte del mundo, ¿cachai? Porque ya estamos avanzados más como en tema de cultura y ha cambiado todo, La ¿cachai? globalización. Es algo absolutamente que ya está un poco de lado y es como ya más parte de nostálgico. Además, como recordar efemérides, ayer se inició la semana del Huetripantru, Año Nuevo Mapuche. Conclusiones finales, Gaby. hoy, solo que cultura oriental rocks. No, pero en verdad, la cosa es siempre sacar las cosas buenas de cada cultura y ojalá que en algún futuro podamos compartir como los mismos valores y las mismas, como las cosas positivas. No solo como decir, no, deberíamos ser como los orientales, sino como sacar las cosas positivas y también las positivas de la occidental es ser como un híbrido tal vez. Eso. Catalina. Lo mismo antes, que yo creo que ninguna cultura es mejor o peor, simplemente son distintas. Bárbara. Y que deberíamos empezar a recordar que la cultura oriental no es solo anime y K-pop. Es más. Es más que Mucho eso. más que eso. Sí, estoy de acuerdo con eso de esta multiculturalidad dentro de una misma cultura. Como tener por un lado a India, por un lado a China, por un lado a Corea del Norte, que también tiene su cultura bastante especial. Un día podríamos hablar de Corea del Norte. O no podríamos hacemos hablar. solo de Corea del Norte. O podría hablar todo esto. Pero también hay que crear toda nuestra cultura occidental porque es lo que nos tocó. Uno no decide dónde nace, pero hay que adaptarse a la cultura. Y bueno, con esto damos finalizado el podcast de LPA. Les agradecemos quedarse hasta el final. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y al canal de SoundCloud. Bueno, chicas, nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Chao.